pensarías tú si yo te digo que yo pienso que el sexto mandamiento ya no sirve? ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo? Tú podrías decir, eso es ilógico. Pues bueno, eso está en la ley de Dios. ¿Tú sabías que de los 10 mandamientos hay un mandamiento al cual la humanidad no quiere respetar ni obedecer? Es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿A Dios le interesa el día que nosotros adoramos? ¿Acaso no adoramos a Dios los 7 días de la semana? ¿Qué de especial tiene un día? Gracias por estar con nosotros. Está comenzando tu programa Biblia Fácil. Hoy hablaremos sobre un tema fascinante, importante, que probablemente causa mucha controversia, incluso división entre algunos cristianos. Algunos diciendo que hay que guardar el sábado, otro diciendo que el sábado solamente fue para el judío, a Dios no le interesa el día, y otro diciendo que debemos guardar el domingo porque el domingo Cristo resucitó. Más allá de lo que alguien pueda decir, un líder o una iglesia, ¿qué es lo que enseñó Jesús? ¿Estás preparado? Estoy con Biblia en mano y estoy aquí como siempre con buenos amigos para poder compartir este fascinante estudio de la Biblia. ¿Qué cosa es lo que Jesús enseñó acerca del día de descanso? ¿Estamos listos, amigos? Vamos a hacer una oración para poder iniciar este estudio. Querido Dios, gracias por darnos la oportunidad de poder abrir tu palabra y encontrar un mensaje extraordinario para nuestra vida. Enséñanos acerca del día de adoración. ¿Cuál es el verdadero día o cuál es el día que tú separaste? O si te interesa o no que nosotros observemos un día o separemos un día para la adoración. Que tu Santo Espíritu nos ilumine en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero pedirte algo. Si es la primera vez que estás viendo este programa, hoy vamos a hablar acerca del día de reposo, específicamente del sábado. Si es la primera vez que ves este programa, yo te invito a ver los programas anteriores y específicamente el programa anterior, porque aquí hablamos sobre la vigencia de la ley de Dios y el sábado forma parte de la ley de Dios. Entonces, este programa es la continuación del programa anterior, ¿correcto? Hoy vamos a explicar sobre uno de los mandamientos olvidados por la humanidad. Yo comencé haciendo una pregunta. ¿Qué pasaría si yo les dijera así? La iglesia decidió que el quinto mandamiento ya no sirve más. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Ustedes estarían de acuerdo conmigo? Por supuesto que no, porque es un mandamiento. Ahora, ¿cuál es el asunto con el día sábado? Miren, las personas que dicen que la ley ya no existe, ellos no lo dicen, algunos de ellos no lo dicen en mala intención. Porque todo aquel que dice que la ley no existe está en la cárcel, es un infractor de la ley. Yo creo que un cristiano no mata, no roba, no adultera. Y si no hace eso es porque está guardando la ley, porque eso dice la ley. El problema no es con la ley de Dios, el problema es con un mandamiento de la ley de Dios. Uno de ellos. Ahora nosotros vimos en el programa anterior que Satanás está interesado en atacar la ley de Dios, porque al atacar la ley de Dios está destruyendo el carácter de Dios, que es la base de la ley. Está yendo contra el carácter de Dios. Y al sacar la ley, ¿qué cosa estaba sacando? El pecado. Al sacar el pecado, la gracia. Al sacar la gracia, a Cristo. Finalmente su pelea es sacar a Cristo. Porque en lugar de que podamos adorar a Cristo, Él quiere robarse la adoración para Él. Y hoy vamos a ver cómo de la ley de Dios, el ataque principal es contra un mandamiento, que es el cuarto mandamiento. Ahora, mis amigos, yo coloqué aquí una ilustración que Jesús mencionó en el Sermón del Monte, basado en Mateo capítulo 5 en adelante. Jesús, después de haber hablado sobre algunas orientaciones, y es más, haber ampliado la ley, Él dice, yo voy a hacer una comparación. Aquel que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Vienen tempestades, terremotos, viene todo y la casa continúa firme. Pero aquel que me escucha pero no guarda lo que yo les digo es como alguien que edificó sobre la arena.
Viene la primera tempestad y cae. Miren, primera lección. Todo aquello que construimos en la vida, si no está en Dios, cae. Y esto también es válido a nuestras creencias. Entonces, nosotros tenemos que evaluar todas nuestras creencias. Lo que yo creo, ¿dónde está fundamentado? ¿Quién lo dijo? Nunca se olviden de esa pregunta. ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Quién lo dijo? Algunos dicen, no, mis padres me dijeron, por eso sigo la religión de mis padres. Eso no es cristianismo auténtico. Algunos dicen, yo hago esto porque el pastor dice. Eso no es cristianismo auténtico. Cristianismo auténtico es, yo creo porque la Biblia dice. Yo hago porque Jesús lo dice. No es porque mis padres me dijeron, porque el sacerdote me dice, porque el pastor me dice o porque la iglesia me dice. Cuando nosotros empezamos a evaluar nuestras creencias, vamos a ver que muchas de ellas están basadas en la arena y no en la roca. Y es por eso que cae. Ahora vamos a afianzar entonces, vamos a analizar nuestras creencias y vamos a ver de qué la disputa que existe hoy entre día de adoración, sábado y domingo, uno de ellos tiene sustento bíblico y el otro tiene sustento en la tradición, porque no hay sustento bíblico. Entonces, queda en nosotros ver a dónde nos inclinamos, a quién obedecemos. Sin embargo, hay muchos que hacen solo porque alguien les dice que haga. Y para ellos vamos a dedicar justo este estudio para que puedan comprender una verdad bíblica. Muy bien, Jesús nos enseñó a edificar entonces sobre la roca, y esa roca es su palabra. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? Es la primera pregunta que vamos a responder. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. ¿Correcto? Deuteronomio 4:13 dice, Él anunció su pacto. Recuerdan que en el programa anterior hablamos del pacto antiguo y el nuevo pacto. En el pacto antiguo está la ley escrita en 2 tablas de piedra. En el nuevo pacto Él quiere escribir su ley en el corazón. La ley no cambia, solo es el lugar, la posición. Antes está afuera, ahora su ley lo coloca adentro, pero la ley continúa. Ahora fíjense, Él mandó a poner por obra, dice, los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Cuántos son los mandamientos? No son 9, no son 8. La Biblia dice son 10. ¿Correcto? Y Jesús resumió los 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos. Cuando un escriba le preguntó, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley de Dios? Jesús le dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. ¿Por qué? Porque la ley se basa en el amor y la ley está dividida en 2 partes. Los primeros 4 mandamientos revelan nuestro amor ¿a quién? A Dios. Y los otros 6 tienen que ver con nuestro prójimo, nuestra relación con el prójimo. Cuando Jesús dice un nuevo mandamiento os doy, vimos también en el programa anterior que estaba tomando lo que en el Antiguo Testamento ya decía, pero Jesús vino a darle una dimensión espiritual, porque ellos eran tan apegados a la letra que ellos guardaban reglas sin amar a Dios. Ahí está el peligro, ¿verdad? ¿Qué cosa es cristianismo? Amar a Dios y obedecer por amor. Eso es cristianismo. Entonces dice, 10 son los mandamientos, Jesús lo resumió en 2. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos los 10 mandamientos. La pregunta es, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Cuando vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, a partir del versículo 13 en adelante, encontramos. Los primeros versículos dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Presten atención a este detalle. Dios no coloca su ley para el esclavo, Dios coloca su ley para el libre. Primero los libertó y después dio su ley. ¿Por qué creen? Porque la ley los ayudaría a mantenerlos lejos de la esclavitud del pecado ahora. ¿Correcto? Primero los hizo libres. Entonces, cuando Dios nos saca de la oscuridad y nos hace libres, ¿qué cosa nos coloca? Su ley, para mantenernos en la libertad. Ahora, en Éxodo capítulo 20 encontramos, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día sábado para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Estos 10 mandamientos se repiten en diferentes momentos en el Nuevo Testamento.
Quiere decir que la ley continúa vigente y son los 10. Ahora, ya vimos aquí que la norma usada en el juicio, ¿cuál era? La ley de Dios. ¿Cómo Dios va a condenar al culpable y va a salvar o va a poder salvar a aquel que merece, no que merece, aquel que se somete a Cristo? ¿Cómo? Bajo un código o bajo una norma que es su ley. Entonces, cuando yo recibo la gracia de Dios, empiezo a caminar con Dios y a medida que camino con Dios, mis gustos van cambiando. Ustedes se van a dar cuenta, mientras más cerca estén de Dios, más van a ver de manera extraña lo que antes practicaban. Y eso no es una obligación natural. Antes te gustaba una música, ahora ves que antes te gustaba tanto, ahora ya no. Antes te gustaba alguna cosa que ofendía, el cigarrillo, no podías dejar el cigarrillo. Empieza a caminar con Dios, ora todos los días, estudia la Biblia todos los días y de pronto se quita ese deseo. ¿Qué aconteció? Cuando caminas con Dios va transformando tu carácter y tu carácter va siendo parecido al de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? El amor. Correcto. Y cuando Dios empieza a restaurar nuestro carácter, coloca su ley. ¿Por qué? Porque su ley está basada en el amor. Ahora, Santiago dice, si alguno guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Y él aquí está haciendo referencia a qué ley? A la ley de Éxodo capítulo 20, porque dice, aquel que dijo no matarás, también ha dicho no cometerás adulterio. Está mencionando de la ley escrita por el dedo de Dios, no de otra ley, de esa ley. Y Santiago escribió mucho tiempo después que Jesús ya resucitó. Jesús dijo, yo no he venido para poder anular la ley. Vine para cumplir. La palabra cumplir, dijimos aquí que significa completar o qué más significa ampliar. Y miren cómo Jesús amplía la ley. Mateo 5:21, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22, dice así, oísteis que fue dicho, a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, ¿Jesús está quitando o ampliando? Jesús está ampliando. Ahora, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, ¿dónde? En su corazón. Jesús, en el Sermón del Monte, vamos a encontrar que amplía los 10 mandamientos. Incluso en el capítulo 6, versículo 33, cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, está haciendo mención a ¿cuál mandamiento? Al primero. No tendrás otros dioses, porque si tú buscas a otra cosa antes que Dios, el otro se está convirtiendo en Dios, en tu Dios. Por eso, busca primero a Dios. Está haciendo referencia al primer mandamiento. Y allí Él desarrolla los otros mandamientos de la ley de Dios. Ahora, si Jesús desarrolló los mandamientos que Él mismo escribió según Éxodo capítulo 31, versículo 18, Santiago dice, cualquiera que ofende en un punto se hace culpable de todos. Quiere decir que la ley continúa en vigencia. Ahora, ¿qué dijo Jesús acerca del cuarto mandamiento de la ley? Muy bien, Marcos 2, 27 y 28, Jesús dijo. Claudia, ¿podrías leer el texto, por favor? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Gracias. Presten atención a algunos detalles en los cuales Jesús menciona. Número 1, día de reposo. Cuando ustedes encuentren en la Biblia la palabra reposo, van a encontrar siempre un asterisco arriba. Y ese asterisco les va a mandar a pie de página. Y a pie de página dice, aquí equivale a sábado. La versión más clara que yo conozco para hablar del sábado es esta, la Biblia latinoamericana. Esta no habla reposo, esta habla sábado. Porque la traducción correcta no es ahí reposo, sino sábado. Además, sábado significa también reposo. Es por eso que allí los traductores pueden jugar con la palabra sábado o reposo, porque los dos equivalen a lo mismo. Pero en esta versión
es extraordinaria cuando hablo en Marcos capítulo 2, versículo 27 y versículo 28. Presten atención lo que dice aquí. Jesús concluyó: el sábado ha sido hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Sepan pues que el Hijo del Hombre es el dueño del sábado. Dice en esta versión. Ahora presten atención aquí. Primera cosa que debemos comprender: fue hecho para el hombre. No hay un solo texto en la Biblia que diga que fue hecho para el judío. Porque algunos piensan que el sábado fue para los judíos o para el Antiguo Testamento. La palabra hombre representa a la humanidad. Y el sábado fue entregado para sus hijos antes del Sinaí. Recordemos que Abraham ya guardaba la ley de Dios y en el jardín del Edén, al terminar Dios su creación, estableció el sábado. Entonces, el sábado fue hecho para el hombre, y el otro detalle es: el Hijo del Hombre es el Señor, es decir, es el dueño. Si alguien me pregunta, ¿Dios tiene un día? Sí. Él mismo se dice que es el dueño. Y no es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, es el sábado. Eso dice la Biblia, Maribel. ¿Por qué los judíos, cuando oscurece ya la noche del viernes, ya empiezan a decir que es el día sábado? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta, ahora lo voy a responder. Porque en la Biblia un día no se cuenta como nosotros contamos, desde medianoche hasta medianoche. Es la manera como nosotros contamos un día. No es para los judíos, y cuando vamos a Génesis capítulo 1, dice así: fue la tarde y la mañana del día 1. Tarde y mañana del día 2, tarde y mañana del día 3. ¿Qué significa? Que un día, ¿desde cuándo se cuenta? Desde la tarde hasta el día, hasta la siguiente tarde. Tarde y mañana hace un día. ¿Correcto? Entonces el día comenzaría con la puesta del sol hasta la puesta del sol. Y es por eso que todos aquellos que observamos el sábado, incluso el día viernes a la puesta del sol, ya decimos feliz sábado. Porque bíblicamente se cuenta así los días, ¿correcto? Ahora, fíjense, Jesús dice por causa del hombre, es decir, para beneficio del hombre. Cuando Dios allí en el Edén descansó, ¿Él estaba cansado el día sábado? No, Él no estaba cansado, porque todo lo que hizo, incluso lo hizo con el poder de su palabra. ¿Comprenden? Pero ¿para qué estableció el sábado? Lo estableció como un monumento para que todos puedan saber quién es el creador. Miren, ¿por qué el diablo está interesado en derribar el sábado? Porque es el monumento que Dios levantó en la creación para decir quién es el creador de todo. Cuando Satanás colocó las otras teorías, como la teoría de la evolución, usando incluso científicos, el pionero de todos, Charles Darwin, con su libro El origen de las especies, estaba diciendo: nosotros somos frutos ¿de qué? De la evolución. Entonces, si soy fruto de la evolución, yo no tengo pasado, no tengo historia. Yo provengo de un bicho, de un animal. Si provengo de un bicho, ¿yo cómo me voy a comportar como un ser humano si mi antepasado fue un animal? Yo no tengo moral, no tengo futuro, no tengo destino, no tengo origen, no tengo nada. Eso es lo que quiere el diablo, que tú vivas así, sin destino, sin sueño, sin proyecto, sin origen. Pero cuando tú comprendes que eres creación de Dios, quiere decir tienes un origen, tienes un presente, tienes un destino. Y eso es lo que Satanás no quiere. Y el sábado se levantó para recordarnos quién es nuestro creador. No es capricho humano, es Dios quien lo estableció. ¿Saben qué cosa es lo que a mí me emociona de verdad? Hay personas que me dicen, y con tanta sinceridad, a mí me encanta cuando una persona dice con sinceridad y es respetuosa al preguntar. Pastor, dice, yo creo que a Dios no le interesa el día que nosotros guardemos. Finalmente todos los días son iguales. ¿Escucharon eso? Yo le digo así, mire una cosa. Todos los días tenemos que adorar a Dios, porque nosotros no adoramos a Dios en un solo día. Nuestra adoración debe ser todos los días. 24 horas, los 7 días de la semana, 365 o 66 días del año. ¿Está bien? Pero no me pregunte si a Dios Él no separó un día, porque la Biblia es clara. Él dice, yo soy el Señor del sábado. Vamos a Isaías capítulo 58. Mírenme, Isaías, el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús se proclama el Señor del sábado, ¿correcto? Vamos a Isaías, capítulo 58, versículo 13.
Isaías 58:13. Dice así: si retraes tu pie, o del sábado tu pie, de hacer tu voluntad, escuchen esta expresión, en mi día santo. ¿Saben quién está hablando aquí? Dios. ¿Qué cosa está diciendo Dios? De hacer, si tú retraes tu pie, de hacer tu voluntad en mi día. ¡Wow! Quiere decir, no, pastor, para Dios todos los días son iguales. Es verdad, todos los días tú puedes tener sol, luna, igual, todos los días. Pero para Dios, Él eligió un día y Él lo llama, ¿qué cosa? Su día. ¿Comprenden la diferencia? En el Nuevo Testamento, ¿qué cosa dijo Jesús? Yo soy el dueño. ¿Correcto? ¿Y qué más? Lo hice para beneficio del ser humano. Y aquí dice, mi día. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento dice que Dios sí separó un día y tiene un día. ¿Y dónde lo separó? Cuando vamos a Génesis capítulo 2, ahora te doy pase, Maribel, versículo 2, miren, primer libro de la Biblia. El séptimo día concluyó la obra que hizo, reposó el séptimo día, bendijo y lo santificó. Présteme atención. El día que alguien venga a decirme, pastor, la Biblia dice que el primer día de la semana fue reposado, bendito y santificado, entonces yo dejo de creer en el sábado. Miren, toda la semana de la creación, cada vez que termina de crear, dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Ahí se queda. Creó la luz, Dios vio que era bueno. Creó las plantas, Dios vio que era bueno. Creó al hombre, vio Dios que era bueno. El sexto día dice, vio toda su creación, era bueno en gran manera. Pero cuando viene el séptimo día, no dice era bueno. Dice, lo reposó, lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa santificar? Santificar viene de la palabra kadosh, que es una palabra hebrea, que significa separar para un uso exclusivo. Es decir, el sábado no es fruto de un capricho humano, ni de un líder, ni de una iglesia. Y no es judío porque fue hecho por causa del hombre, no del judío. Del hombre, de la humanidad. Dios no estaba pensando en el judío cuando creó a Adán y Eva. Estaba pensando en la humanidad. Los judíos vienen mucho tiempo después. Entonces, Dios separó un día. Yo no encuentro en la Biblia otro día que haya sido santificado, no por la iglesia ni por un líder, por Dios. Separado por Dios. No encuentro. Y si alguien lo encuentra, yo cambio de opinión. El único día que Él llama mi día, y Él lo santifica, y Él lo reposa, y lo bendice el sábado. Entonces, ¿quién soy yo para discutir a Dios y decirle, bueno, no me gusta, yo puedo elegir el que quiero? Es como Caín cuando se presentó delante de Dios, ¿verdad? Caín dio lo mejor, pero no era lo que Dios había pedido. Es aquel que me dice, pastor, finalmente a Dios le gusta todo, con tal que hagamos con amor. ¿Han escuchado eso? Entonces yo le pregunto, ¿y qué pasó con Caín entonces? ¿Acaso los frutos de la tierra no lo dio con amor? Lo dio con amor, pero no era la voluntad de Dios. ¿Por qué vio con agrado la ofrenda de Abel? Porque eso era lo que él pidió. ¿Están comprendiendo? Entonces, ¿a Dios sí le interesa un día en que nosotros adoremos? Sí, porque Él lo separó. Él lo llamó santo. Él lo bendijo. Ahora, qué impresionante que dice que fue hecho por causa del hombre. Imagine, para el hombre. ¿Por qué para el hombre? Existe una ciencia, un grupo de personas que hoy están investigando, que se llaman los cronobiólogos. Ellos estudian los ritmos biológicos del cuerpo. Y ellos descubrieron que el ser humano tiene diversos ritmos. Por ejemplo, existe un ciclo circaseptano, donde dice que el cuerpo necesita descanso cada 7 días para renovarse. Eso no lo está diciendo la iglesia, está diciendo la ciencia, los cronobiólogos. Al ver cómo el cuerpo tiene ciclos. El ciclo circadiano es aquel ciclo cada 24 horas. Y el circaseptano es cada 7 días. Imagínense, ¿qué cosa sucede? Cada 7 días allí existe un cambio
dentro de nuestro cuerpo y fuimos diseñados incluso para descansar. Allí hay un cambio en el contenido de ácido en la sangre, células rojas de la sangre, ritmo cardíaco, etc. Y miren, todo eso incluso influye en la química y el volumen, dice, de la orina. A partir de eso empiezan a jugar dentro de nosotros, o un equilibrio entre nosotros, entre dos neurotransmisores importantes. Aquí los psicólogos entienden mucho mejor este asunto, noradrenalina y adrenalina, que tienen que ver incluso estas sustancias para que nosotros podamos tener bienestar y podamos vivir menos estresados y podamos ser personas equilibradas. Esto no lo dice la Biblia, lo dice incluso la ciencia. ¿Qué cosa está diciendo esto? Los seres humanos, por ser creación de Dios, Él incluso nos programó y nos colocó un reloj biológico para que cada 7 días podamos descansar. Cuando desobedecemos ese reloj biológico, tenemos mayores problemas. Mayores problemas. Ahora, cuando yo leí esto, yo pude decir, las huellas del Creador están en nuestras células. ¿Por qué separó el 7º día? Porque Él nos diseñó para eso, para renovar nuestra fortaleza, fe, espíritu, fuerzas. Y esa renovación ocurre cuando estamos en contacto con Él, con la fuente de vida. Por eso Jesús dice, fue hecho por causa del hombre. El descanso cada 7 días es una necesidad biológica que Dios colocó en el ser humano. Y cuando tú rompes esa regla, estás yendo contra tu propia salud. Oh, querido, es momento de volver a la Biblia antes que a la tradición. Tú podrás preguntarte, pastor, ¿de dónde entonces apareció otro día de reposo? No cambies el canal. Ya estamos de regreso. Este es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Ya sabes que todo el contenido de esta temporada tú puedes tenerlo en tus manos mediante este curso bíblico Enseñanzas de Jesús. Adquiérelo, solicítalo ahora mismo, es totalmente gratis. Envíanos un WhatsApp al +5512 98 14 60. El curso te llegará a tus manos en formato físico, si vives en Sudamérica, fuera de Sudamérica, en formato digital. Pero solicítalo ahora mismo. Hoy estamos hablando acerca de el día sábado como un mandamiento. El mandamiento olvidado por la humanidad. El mandamiento establecido por Dios en la creación. Amigos, Satanás siempre está en contra de aquello que Dios colocó para el ser humano. En contra de la felicidad, por eso lo llevó al pecado. En contra de la eternidad, por eso lo llevó a la muerte. Miren, en el jardín del Edén hubieron 2 instituciones sagradas que aparecieron antes de la entrada del pecado. Uno era la familia. ¿Por quién fue instituida? Por Dios. Dios es el autor de la familia. ¿El diablo acaso no ataca a la familia? ¿Acaso no distorsiona a la familia? ¿No desvirtúa a la familia? Porque el diablo ataca a la familia. Un regalo que Dios dio en el jardín del Edén. ¿Y cuál es el otro regalo? El descanso semanal, que es el día sábado. El diablo está interesado en eliminar el sábado de nuestra vida porque no quiere que reconozcamos a Dios como nuestro creador. El sábado nos recuerda de dónde venimos, quién es nuestro creador. Y el creador que quiere nuestro bienestar nos diseñó para descansar cada 7 días. ¿Qué más podemos comprender acerca del sábado? Miren, ¿qué sucedió cuando Jesús vino? Resulta que hay algunos que dicen, no, pero pastor, cuando Jesús vino la historia cambió. Vamos a analizar un poquito la historia. De las 12 tribus de Israel, se dividieron esas 12 tribus cuando Roboam entró como rey, hubo una división, o mejor, después de la muerte de Salomón, las 12 tribus se dividieron. 10 de ellas formaron las tribus del norte y 2 de ellas formaron las tribus del sur. Las tribus del norte fueron conquistadas por los asirios y fueron esparcidas entre todos esos pueblos. Pero quedaron 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín.
Esas dos tribus que todavía mantenían la adoración en el santuario, un día fueron conquistados por los babilonios. Por 70 años, Nabucodonosor lleva primero a Daniel y sus amigos y después conquista toda la ciudad. Solo que cuando ellos, a los cuales se les llama judíos, ¿por qué se les llama judíos? Porque son de la tribu de Judá. Al ser esclavos por los babilonios, ellos se dieron cuenta de algo. ¿Por qué estamos nosotros esclavos? Dijeron, porque hemos desobedecido la ley de Dios. Porque hemos roto el pacto. ¿Se acuerdan del pacto? Por eso estamos pagando las consecuencias. Entonces, los judíos que estaban en Babilonia fueron los primeros en hacer sinagogas. De allí viene la palabra sinagoga, que estaba fuera del templo principal donde ellos adoraban. Eran lugares donde ellos elegían como adoración para ir el día sábado. Pero ellos fueron a otro extremo. ¿A qué extremo? Para no volver a la esclavitud, ellos empezaron a proteger tanto el mandamiento que colocaron reglas demasiadas pesadas y hicieron del sábado, en lugar de ser una bendición, una maldición. Colocaron más de 600 leyes para proteger la ley de Dios. Ellos no querían volver a desobedecer. Por eso los fariseos eran tan cuidadosos de la ley. Pero ojo, a la ley de Dios, ¿qué cosa pusieron? Sus propias leyes. Una ley decía, si tú caminas más de 1000 pasos en sábado, cometiste pecado. Otra ley decía, si tú escupes en día sábado, estás cometiendo pecado, porque estás regando la tierra. Por eso cuando Jesús le decía al paralítico, toma tu lecho y anda, ¿cómo que toma tu lecho? Hoy es sábado, le dicen. Imagínense, ellos colocaron sus leyes por encima de la ley de Dios. Con el afán de proteger, ellos hicieron de la ley de Dios una carga tan pesada. Por eso que cuando Jesús discute con los fariseos, no está discutiendo si guardar o no guardar el sábado. La discusión era qué hacer y qué no hacer en sábado. Quiero que presten atención a esto. Nunca la discusión fue si era guardar o no guardar, sino qué hacer y qué no hacer. Y Jesús vino a enseñarnos la manera correcta de cómo guardar el sábado. Maribel. Entonces el día sábado, como se dice día de reposo, no se puede hacer nada, solamente adorar a Dios. Pero si querés salir, no puedes salir, ¿o cómo es la cosa? Si el sábado fue separado por Dios, entonces fue separado para un uso exclusivo. Y ese uso exclusivo tiene que ver con adoración. ¿Y qué significa adoración? Todas las actividades que tengan que ver con fortalecimiento de mi relación con Dios y mi servicio al prójimo es válido, porque es el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, yo puedo visitar a alguien en sábado, a alguien que esté en el hospital, puedo hacerlo. Y en la semana también lo puedo hacer. Pero si el sábado yo decido ir a visitar un hospital, puedo. ¿Estoy transgrediendo el sábado? No. Porque el sábado me conecta con Dios y mis semejantes. Ahora, es diferente, teniendo toda la semana para hacer esa actividad, elegirlo hacerlo en sábado para mi beneficio. ¿Comprendes? El sábado tiene un uso exclusivo, que es conectarme con Dios y servir a mi prójimo. Por eso Jesús hizo milagros en sábado, porque hacer el bien no está mal, ¿correcto? ¿A qué extremo llegaron los judíos? A colocar leyes por encima de la ley de Dios. A eso Jesús llamó tradiciones. Ustedes más hacen caso a sus tradiciones. Y aquel que me diga, no, pastor, Jesús guardó el sábado porque era judío, yo le respondo, si Jesús guardó el sábado por ser judío, entonces hubiese guardado todas las tradiciones. Jesús estaba en contra de algunas tradiciones de los judíos, por eso había discusión. Pero él guardó el sábado porque es un mandamiento de su ley. ¿Correcto? Ahora, estos judíos entonces añadieron allí sus propias leyes a la ley de Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos 8 veces cómo Jesús se enfrenta. Y a propósito Jesús en el día sábado hace milagros para mostrar que el hacer el bien al otro no está en contra de mi conexión con Dios. Porque si yo estoy bien con Dios, también voy a estar bien con ¿quién? Con mi prójimo. ¿Correcto? Ahora fíjense. Esta es una pregunta que ya me hizo Maribel. ¿Cuándo comienza el sábado? Según la Biblia, Génesis 1, 4, 8, 13, un día comienza a la puesta del sol. Por eso cuando vamos a Mateo,
Lucas capítulo 23. Mira, Lucas capítulo 23, versículo 54 al 56, encontramos la siguiente declaración. 20:54. Dice así: era día de preparación. ¿A qué se llama día de preparación? Al día viernes, sexto día. Y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado de Galilea lo siguieron al sepulcro, y ¿cómo fue puesto su cuerpo? Al regresar prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Quiénes estaban aquí entre las mujeres? María, la madre de Jesús. Ellas guardaron el día sábado. Jesús ya murió, ¿correcto? Ellos guardaban conforme al mandamiento. Ahora, ¿qué cosa me impresiona? Dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. ¿Qué día Jesús murió? Viernes. Pero a la puesta del sol ya estaba comenzando, ¿qué cosa? El sábado. ¿Correcto? Bíblicamente es así como comienzan los días. Entonces el sábado es un símbolo de alianza entre Dios y su pueblo. Ezequiel 20:20 o 20:12 dice, esta es la señal entre mí y mi pueblo. Amigos, cuando nosotros comprendemos esto, que Dios colocó como una señal distintiva incluso para ser de bendición, por eso santificó, separó el día sábado, nosotros comprendemos que cada vez que nos conectamos con nuestro Creador, dedicamos el día que Él nos mandó, nosotros somos beneficiados. Somos nosotros. Él nos creó para adorarle y Él separó un día para eso. Entonces el sábado no fue para el judío, fue para la humanidad. Algunos dicen, no, yo no predico el sábado, me dijo una vez un pastor, porque el sábado está en el Antiguo Testamento, yo solo predico el Nuevo Testamento. Yo le digo, ¿tú predicas el diezmo? Sí, me dice. ¿Y dónde está? Le digo, ¿en el Antiguo o en el Nuevo? Ahora cambió el asunto, ¿verdad? Miren, es que hay personas que tratan de eliminar algunas cosas, colocando tradiciones encima, como lo hacían los fariseos. Ahora, hay algunas preguntas que podemos responder allí. El sábado fue observado en el Nuevo Testamento. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y dice, y entró en el día de reposo, reposo es sábado, en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Quién está aquí? Jesús. Yo hago una pregunta. ¿Qué significa la palabra costumbre? Hábito. Una costumbre no es, lo hice una vez. Eso no es una costumbre. Una costumbre es aquello que yo hago siempre. ¿Cuál era la costumbre de Jesús? Guardar el sábado. Él guardaba el sábado. Pastor, pero ese era Jesús. Cuando Él murió en la cruz, el sábado se anuló. Algunos dicen, la ley se anuló. Otros dicen, el sábado se anuló. A partir de que Jesús resucitó, porque Jesús resucitó en domingo, entonces la iglesia cambió de sábado para domingo. ¿Escucharon ustedes eso? Muy bien. Miren lo que dice Hechos 17:2. Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo se convirtió a Jesús cuando él estaba aquí en la tierra o después que Jesús resucitó. ¿Saben cuántos años pasaron después de la resurrección? 3 años. Jesús ya había resucitado. Después de 3 años que Jesús ya había resucitado, miren lo que dice Pablo. Como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de sábado discutió con ellos. ¿Qué cosa en común tienen Jesús y Pablo? Costumbre. Quiere decir que después de la resurrección de Jesús, la ley continuaba siendo vigente y el sábado continuaba siendo observado. Vamos a Mateo capítulo 24. ¿Correcto? Mateo. Jesús está hablando a sus discípulos sobre 2 cosas, destrucción de Jerusalén y también sobre las señales del tiempo del fin. Versículo 24:20. Dice así, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿De qué momento está hablando Jesús? ¿De antes de su muerte o después de su muerte ocurriría esto? Después. Entonces, si Jesús hubiese cambiado el día de reposo porque Él resucitó el domingo, Él hubiese dicho, orad para que cuando tengan que huir no sea el primer día
o el domingo. Él dice en sábado. Algo que ocurriría después de su resurrección. Un texto tan claro. Eso significa que en la cruz no fue clavado ni la ley ni el sábado. Continúa vigente. En la Biblia encontramos 104 textos hablando del día sábado como día del Señor y encontramos 8 textos hablando del domingo, pero no como día de reposo. ¿Saben cómo qué? Como primer día de la semana. Nunca como día de reposo. Ahora entonces, ¿cómo vino todo este cambio? ¿Correcto? ¿En qué momento se hizo? A este texto ya leímos, las mujeres, que estaba allí María también, ellos descansaron el sábado conforme al mandamiento. Una cosa más que tenemos que comprender es lo siguiente. Miren, el apóstol Pablo estaba en contra de algunas tradiciones y algunas cosas que ya fueron clavadas en la cruz. ¿Correcto? Por ejemplo, él dedica un libro entero para hablar de que nosotros ya no necesitamos la circuncisión. Si el sábado hubiese sido cambiado después de la resurrección de Jesús, Pablo hubiese sido tan claro en mencionar. Pero él observaba, él lo guardaba. Eso quiere decir que el sábado continuaba siendo vigente. Sí. Aquí en Lucas, cuando dice Jesús, orad para que vuestra huida no sea invierno ni sábado, en invierno, ¿verdad? Bueno, invierno a veces por la crudeza. Pero ¿acaso quiere decir que el día sábado o el día de reposo uno no tiene que viajar o no tiene que hacer? Cuando yo tengo que hacer un viaje, ¿verdad?, que tiene que ver con un asunto espiritual, yo lo puedo realizar. Solo que esa huida está hablando de una escapatoria por salvar su vida, porque la ciudad de Jerusalén sería destruida. Y dice, ustedes se les ocurra orad para que no sea ni en invierno ni en sábado. ¿Por qué? Porque ellos tenían más tiempo para salir, otro tiempo para huir. Orad para que no caigan ni en sábado, ni siquiera en invierno. Jesús está colocando un evento futuro después de su resurrección. Y dice que esto no puede ocurrir. Ahora, yo puedo hacer un viaje para mi propio beneficio, pues sea un viaje de trabajo, un viaje para mi empresa, yo estoy beneficiándome a mí, yo no estoy observando el sábado. Pero si yo estoy haciendo de aquí un viaje que no puedo hacerlo en otro día, pero el sábado lo hago para poder predicar, proclamar el evangelio, yo puedo hacerlo. ¿Por qué? Finalmente porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Todo aquello que me conecta con Dios y adora a Dios, yo tengo que hacerlo. Hay cosas que, por ejemplo, si el viaje, yo voy a viajar a cierto lugar, y voy a predicar el sábado. Yo no voy a esperar el sábado para viajar, yo puedo viajar el viernes, en el día, o el jueves en la noche, ¿correcto? Pero vamos a imaginar que se presentó una emergencia en ese día, y yo tengo que viajar, por supuesto. Ahora, vamos a imaginar también que yo estoy enfermo. Durante toda la semana no voy al médico. El sábado voy a ir al médico. Entonces tiene que ver con un beneficio para mí. Pero otra cosa es que durante la semana esté bien, y el sábado yo me enfermo. Yo voy a ir al médico. ¿Por qué? Porque es el sábado que me enfermé, no me dio tiempo para hacer otros días, para poder conservar la santidad del día sábado. Jesús transgredió el sábado. Aquí los fariseos acusaban a Jesús de poder trabajar en sábado. Y Jesús coloca ilustraciones. Marcos 3, 2 al 5 le dice, ¿es lícito hacer bien el día sábado? Ojo, Jesús no está discutiendo sobre guardar o no guardar el día, sino de qué hacer y qué no hacer en el día, porque ellos habían puesto allí tradiciones. Solo que la Biblia habla en Daniel capítulo 7, versículo 25, que habría un poder que cambiaría los tiempos y la ley. Y nosotros en la historia encontramos que en el año 476, cuando Rómulo Augusto fue el último emperador romano, quien le sucede ahora es el obispo. Y a partir del año 538 comienzan los 12 siglos de Edad Media, como lo conocemos en la historia, cuando termina en 1798. Y ahí apareció un poder político-religioso, que fue Roma papal. ¿Y saben qué cosa hizo? Cumplió perfectamente en cambiar los tiempos y la ley. Y dice, echó por tierra la verdad. Con Constantino comienza el 7 de marzo del año 321. Él es el primero en decir que todos deben cerrar en el venerable Día del Sol. ¿Cuál era el Día del Sol? Era el día domingo. Y él da la primera orden para poder reverenciar el día domingo. Entonces viene
no como mandato bíblico, viene como la orden de un emperador. Además, en el concilio de Laodicea en el siglo IV hubo un decreto imperial. Aquello que era solamente como un asunto político se adoptó como un asunto religioso. Y ahora, ¿bajo qué excusa? No, nosotros guardamos ese día porque Jesús resucitó ese día. Yo tengo aquí dos obras, una de ellas Dies Domini del Papa Juan Pablo II y la otra Laudato Si del Papa Francisco. En septiembre del año 2018 el Papa Francisco dio una homilía y él tocó un tema interesante, el descanso. ¿Saben qué texto tocó? Éxodo 28 al 11. Y él dijo, esto es palabra del Señor. Él reconocía que eso Jesús estaba mandando. Solo que en su discurso, ¿qué cosa mencionó el Papa? ¿Saben qué cosa dijo? Pero la iglesia cristiana transfirió. ¿Quién dio poder a la iglesia para transferir un día que fue separado por Dios? La Biblia ya decía que habría un poder que cambiaría los tiempos y la ley. Y cuando nosotros vamos al catecismo, encontramos que los mandamientos fueron cambiados. Por ejemplo, el primer mandamiento que dice, miren, yo tengo aquí el catecismo, aquí está como Dios lo mencionó y aquí está como el catecismo lo menciona. Hay tantos vacíos. ¿Por qué? Porque cambió el cuarto mandamiento. Y en lugar del cuarto mandamiento, él colocó otro, santificar las fiestas. Y para que den 10 mandamientos, el 10º mandamiento lo dividió en 2. Cambió todo. Eso era parte de la profecía. No, pastor, yo observo el domingo porque el domingo resucitó Jesús. Miren, el libro de Romanos capítulo 6, versículo 4, dice que el bautismo es la manera como nosotros celebramos la resurrección de Cristo. No el cambio de día, sino el bautismo. Entonces aquí encontramos que hubo un poder que excluyó el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imágenes. Para que ellos puedan colocar todas sus imágenes, tuvieron que cambiar el segundo mandamiento de la ley de Dios y colocar otro mandamiento. El cuarto mandamiento también fue anulado y el 10º fue partido en 2. Me interesa mucho este diálogo. ¿Cuál es el séptimo día? El catecismo dice, el sábado es el séptimo día. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ellos reconocen esto. Y esto todo fiel católico conoce. Usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. La Escritura refuerza la observancia del sábado. ¿Saben quién lo dijo? El cardenal James Gibbons. La Iglesia Católica, por más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, por virtud de su divina misión, cambió el día de reposo al domingo. Entonces, el ser humano tiene poder para alterar o cambiar la ley de Dios. Sin embargo, la profecía ya mencionaba esto. La Biblia dice que Dios tiene un pueblo. Pero ese pueblo, según Apocalipsis 14:12 y 12:17, es aquel que guarda todos los mandamientos de Dios. No 9, los 10 mandamientos de Dios. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. Una vez más, los mandamientos no tienen poder para salvarnos. Somos salvos por la gracia de Jesús, pero nuestra obediencia es la respuesta al amor y a la gracia que Dios tiene para con nosotros. Amigos, el sábado es un día especial de adoración, comunión y de servicio. Quiero que empieces a revisar tus creencias. ¿Dónde están fundamentadas? ¿En la palabra de Dios? ¿Están en la roca o están en la arena movediza? ¿Están en la Biblia o están en la tradición? Es hora de tomar nuestra posición firme de parte de Dios. Sé fiel a Dios, porque finalmente la obediencia trae grandes resultados. Aquel que aprende a descansar en Jesús observará el día que Él dejó para observar. Coloca tu vida en las manos de Dios. Sométete a la voluntad divina. Más allá de lo que una iglesia pueda proclamar, un líder religioso pueda proclamar, está la palabra de Dios. Fundaméntate en la Biblia. Busca a Dios y pide que Él te ayude. Da un paso de fe. Si sabes que estás equivocado, es hora de dar un paso de fe. Porque a partir de hoy conoces la verdad y tu sinceridad no debe estar por encima de tu fidelidad a Dios. ¿Quieres ponerte de parte de Dios? Vamos a orar. Querido Dios, queremos entregar nuestro corazón.
nuestra voluntad para ser sometida a la tuya. Queremos que seas el primero en nuestro corazón, que tu palabra, tu ley y el día de reposo que estableciste para nuestro beneficio pueda ser observado de la manera como tú quieres. Al conectarnos contigo, la fuente de vida, tendremos equilibrio, bienestar, felicidad y salvación. Entregamos nuestra vida en tus manos. Ayúdanos a dar un paso de fe para dejar el error y ponernos de parte de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.